La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. Queremos saludar a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero saludar a algunos de nuestros amigos y amigas que nos acompañan. María Eva Bordón nos da su salud, dice feliz sábado. Mariluz Rodríguez de Gutiérrez dice feliz santo sábado para todos. Yulisa Coaquira nos saluda desde Arequipa, ¿eh? Aquí en Perú decimos que es el extranjero, ¿no? Nuestros amigos de Arequipa, un feliz sábado también para ustedes. Nos acompaña también, a ver aquí, Elsa Copa, ¿eh? Nos acompaña también Heiner Tomanguilla Mendoza, ¿eh? Dice que Dios los bendiga mucho, igualmente a ti. Roca Poma también nos dice feliz sábado para ti también. Incluso ya se están saludando entre los que están conectados, ¿no? Lady Julie saluda a Clida y a Daniel, y Daniel le dice, ¿cómo estás, Lady? Qué alegría, ¿no? Y es que la escuela sabática y el programa Diálogo Abierto nos permite también conectarnos con otros. Estamos muy contentos de empezar el programa del día de hoy y nos acompaña también en esta ocasión para el programa de hoy un amigo mío que seguramente lo conocen, Pastor Saulo Cruz. Él es docente de la Facultad de Teología. Saulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Álvaro. Estoy contento de estar aquí nuevamente con ustedes para desarrollar la lección de esta semana. Una alegría poder verte. A veces la pandemia no nos deja vernos, pero gracias a este programa podemos encontrarnos. Okay. Vamos a pasar ahora a un canto especial, ¿verdad? Ustedes conocen ya este canto, La Verdad Presente. Allí donde estás, quiero que escuches atentamente la música y la letra de este hermoso canto. Aprender que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré, pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. En mí establecer, y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás, pero debes buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.
verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Así es, espero que hayas cantado a todo pulmón este hermoso canto que ya es parte de nuestro programa, ya seguramente te lo has memorizado, porque como sabemos cada trimestre tenemos un canto especial que nos permite identificarnos con la lección y recordar algunas de las lecciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es que estamos con el programa, con el tema de la verdad presente en Deuteronomio. Y esta semana vamos a hablar de un tema importante, Saulo. Le digo Saulo porque somos amigos. El tema de hoy es vital. Creo que hemos dicho varias cosas ya acerca de la ley, acerca de la gracia de Dios. Hemos visto cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero el tema de hoy es titulado Escoge pues la vida. Y justo vamos a hablar acerca de la elección. Y permíteme empezar con un pasaje, Saulo, en Isaías 46, versículos 9 y 10. Miren lo que dice aquí. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y aquí viene una pregunta muy importante y dentro de las tendencias religiosas, tú debes conocerlas mucho mejor que yo, tú estudias sistemática, estás más metido en ese mundo, la predestinación. ¿Será que Dios conoce el futuro, no conoce el futuro? Si Dios conoce el futuro, nos predetermina, nos precondiciona. ¿Qué podemos a partir de allí? ¿Cómo el conocimiento de Dios del futuro? Porque la Biblia dice eso, que Él conoce el fin desde el principio. ¿Cómo nos afecta y cómo afecta nuestra libertad? ¿Qué podemos decir? En el tema del conocimiento de Dios, en realidad es un preconocimiento, ¿no? Dios conoce ciertamente el futuro, también conoce nuestro futuro, pero eso no implica que Él decida por nosotros. El ser humano tiene la capacidad de decidir sabiendo lo que puede pasar, ¿no? O sea, en este caso, la libertad del ser humano es tan preciada y es una condición tan sagrada, podemos decir así, la libertad, así como Dios es. Entonces, nos afecta en el caso cuando nosotros tratamos de vivir en base a ese miedo al futuro, queriendo saber lo que puede pasar. O sea, queremos saber eso y eso nos afecta, pero que Dios no puede decidir por nosotros. Uh-huh. Entonces, somos libres, es decir, claro, tenemos la capacidad de elegir, la libertad de elección, yo lo llamaré así, libertad de elección. Claro. Porque igual, cuando uno tiene la tendencia hacia el mal, ya no es plenamente libre, digamos, ¿no? Siempre tiene una tendencia, pero finalmente tenemos la libertad de elegir, como bien dijiste, sabiendo, incluso a veces sabiendo las consecuencias. Es que Dios respeta nuestra libertad, aún la libertad de no creer en Él. Uh-huh. O sea, cogiendo un poquito el tema de los derechos humanos, uno de los principios fundamentales es la libertad del ser humano. Incluso el hombre es libre para creer incluso en el diablo, ¿no? Y eso hay que respetar. Generalmente nosotros a veces condicionamos o condenamos a aquel que cree diferente. Nosotros tenemos que respetar eso también. Y Dios respeta eso. Uh-huh. Así que nosotros le servimos de manera libre
y tomamos nuestras decisiones en forma libre también, ¿no? Interesante lo que has dicho. Todos tienen esa libertad para Claro. elegir Sí. creer lo que mejor crean, lo que mejor les parezca, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios, bueno, desde la perspectiva de la libertad humana, está bien, pero ahora, ¿por qué Dios los crea libres? ¿Por qué es tan importante que Dios haya creado libres a los seres humanos? Es que el texto, no sé si, eh, el texto está claro, ¿no? Lo que nos dice en Isaías, el que leíste, quisiera complementar con la última parte. Ujú, Dice, mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero, ¿no? Dios, Dios mismo se presenta como el que hace lo que le place, porque es Dios, ¿no? ujú, Y ante eso el ser humano no tendría por qué cuestionarlo, ¿no? Porque es Dios, es libre. ujú, Y Él nos creó porque es libre también, ¿no? ujú. ¿No? Así es. Ahora, me llamó la atención, uno siempre lee el texto, pero cuando uno lo escucha, uno va Ya. captando otras ideas, ¿no? Tú dices, Dios hace lo que le place, y uno puede decir, o sea, que Dios hace lo que le dé la gana. No, no, Ah, no, tampoco no, es... no, no, no. Bueno, sí, hace lo que le dé la gana Ya. en el buen sentido de la palabra. El asunto es de que humanamente decir que Él hace lo que le place, uno puede decir, o sea, que Él puede hacer lo que Él quisiera sin importarle el ser humano. Y ahí viene el problema, ¿no? No es así. Ajá. Lo que Él hace, como vimos la semana pasada en la lección, Él hace todo para nuestro bienestar, Por ¿no? supuesto. Hay que entender ese, hace lo que le place, hace lo que Él quiere en ese sentido, ¿verdad? Claro, sus atributos, como es santo, es sagrado, es infinito. Entonces, su voluntad o su libertad está en ese sentido, ¿no? Ujú. En ese sentido. Ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, ahora remontémonos un poquito hacia la historia de la humanidad Ujú. y vámonos al Edén. Ok. Dios crea a Adán y Eva libres, eso es lo que entendemos, ¿ok? ¿De qué manera podemos probar a partir de Génesis de que ellos realmente eran libres? ¿O es que estaban, porque una vez yo escuché que según Apocalipsis, por ejemplo, eh, Apocalipsis 12, que dice que fue echado a la tierra, ¿no? El dragón y sus ángeles fueron echados a la tierra. Y algunos leen y dicen, o sea, que los mandó para acá. O sea, que los puso acá y ya arréglense como puedan. ¿De qué manera podemos ver a partir de Génesis que el ser humano tenía libertad para elegir? Eh, en Génesis capítulo 2, Dios le da esa libertad. Podríamos leer en el versículo 17, Ujú, ¿no? ujú, Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ujú, Dios le está proponiendo, ¿no? Está proponiendo eh, los dos caminos en realidad, ¿no? Si no comía, él podía vivir y eternamente, ¿no? Si ujú, pasaba esa prueba, él iba a vivir eternamente. ujú, Pero si comía, le está anticipando que podía morir, ujú, ¿no? Entonces, la elección la toma el hombre, ¿no? No es que Dios creó al hombre para que eligiera lo malo, ¿no? ujú, ¿No? Sino el hombre eligió siendo consciente, ¿no? Consciente, y ya hay un conocimiento incluso en este caso, un conocimiento tácito de lo que podría pasar entre lo bueno y lo malo, ¿no? ujú, No es que conocía lo malo, ¿no? Él era advertido de eso, ¿no? ujú. En ese sentido, podríamos tal vez decir que el hombre usó mal su libertad, ¿no? Mal su Ujú. libertad, porque comió, ¿no? Así es. Ahora, también podemos decir Ujú. que, bueno, alguien podría decir, pero ¿por qué les puso el árbol, no? O sea, mejor no les hubiera puesto el árbol y Claro, no los hubiera, entre comillas, provocado claro. a caer. El problema es de que si no les ponía el árbol, Ujú. o más bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiera un árbol del bien y del mal? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué crees que podría haber pasado? ¿De qué manera eso nos muestra el carácter de Dios? Eh, es una pregunta Compleja, ¿no? compleja y que merece una respuesta, no sé, ¿no?
Pero, ¿qué hubiera pasado? No, pues que ya pasó, ¿no? No, no podríamos tal vez buscar eso porque ya pasó, ¿no? Ok, ¿No? eh, ¿O qué hubiera pasado si no hubiera creado el hombre, ¿no? claro, Mm, eso es una pregunta que ¿no? yo estoy de acuerdo contigo. A veces hacemos Ujú, preguntas de qué hubiera pasado, es que no pasó. El hecho es ¿no? de qué es lo que pasó. Ujú, Pero, a ver, permíteme un poquito ya. hilvanar un poco la idea, a ver si tú me ayudas a Mm, clarificarla. Eh, si Dios no hubiera puesto un árbol, sabiendo que había un problema, ujú, partamos de eso, el problema ya había empezado. El problema fue en el cielo, antes de la creación de Adán y Eva. Si Dios no hubiera puesto eso, los hubiera dejado a su merced, digamos, plenamente sin advertirles, lo cual, al poner el árbol, me parece que Dios, en su amor, ujú, no solamente le está dando la oportunidad de libertad, de elegir, que ya la tenían. Si no hubiera un árbol, igual tenían la decisión, la capacidad para elegir libremente. Pero al ponerles el árbol y explicarles, ¿no?, lo que podría pasar, su amor se está manifestando advirtiéndoles por que supuesto. hay un problema. Estoy bien, si estamos bien ahí. Estamos de acuerdo con eso. Ok, Ujú, listo. Ahora, en Génesis 3, ujú, ¿no?, ya Dios les advierte, mira, no coman. En Génesis 3, versículos 1 al 6, encontramos lo que yo siempre digo así, el fatídico capítulo 3 del Génesis. Así lo he titulado para mí, ¿no? Porque es fatídico, es lo que pasa allí, repercute hasta nuestros días. La sociedad en la que vivimos no es, no es otra cosa que el simple reflejo y aumentado de lo que pasó allá. Eh, ¿Fue decisión de ellos o no fue decisión de ellos? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Eh, bueno, el diablo, al usar un medium para acercarse al hombre, solo puede tentar, ¿no? Solo tienta. O sea, eh, invita, sugestiona, pero no puede obligarnos a cometer algo ilícito. El ser humano aquí pecó voluntariamente. Sabía que Dios podía, eh, es, lamentablemente pecó, ¿no? Y bueno, yo no puedo explicar más porque él pecó voluntariamente, sabiendo, arriesgándose, sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Ujú. Que la muerte iba a ingresar y iba a generar una serie de cosas degradantes. Él sabía y pecó, ¿no? Claro, ellos no sabían cómo iban a ser las consecuencias, sabían que Ujú, venían consecuencias. claro. Ahora, cuando uno lee la narrativa de Génesis 3, Ujú, a mí me impresiona algo que tú dijiste de forma muy clara. El enemigo se le presenta, ujú, le habla a Eva y le dice, mira que porque no comes, seguramente, y pone en tela de juicio la palabra de Dios. Ah, Dios les ha dicho que no coman de nada, y Eva ujú, responde, ¿no? Y dice, no, sí, Dios nos ha dicho que vamos a comer de cualquiera, menos de este, que ni lo toquemos, ¿no? ujú. Y luego la serpiente retoma y le dice, mira, no se van a morir. Si ustedes comen, no les va a pasar nada. Y allí y le insinúa algo, ¿no? Si ustedes comen, más bien, van a ser como dioses, versículo 5, ¿no? Serán Ujú, como Dios, ¿no? Y ahí termina la participación de la serpiente. La serpiente no vuelve a aparecer en el capítulo 3. ujú. El capítulo 6, perdón, el versículo 6, no el capítulo, el versículo 6, vemos la decisión de Eva. Y es lo que tú decías, el ser humano jamás es puesto en una condición sin salida. Puede parecernos sin salida, que es otra historia, ¿no? Eh, y nadie obliga al ser humano a hacer una u otra cosa porque finalmente es la decisión de Eva. Eva es la que decide finalmente coger del fruto, comerlo y darlo a su esposo, ¿verdad? Ujú. Entonces, es cierto, el ser humano es el que elige. Eh, Ahora, hay consecuencias de las elecciones del ser humano. En este caso de Adán y Eva,
¿qué podemos decir de las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias que provocaron este accionar de Adán y Eva? Bueno, antes de contestar esa pregunta, cuando el ser humano peca y al comer el fruto, lo hace voluntariamente, siendo consciente. En este caso, Satanás solo tentó, propuso, invitó, sugestionó con cosas llamativas como van a ser como dioses, por ejemplo, invitándole al conocimiento más profundo de Dios. Y el ser humano toma y come. En este caso, a veces el ser humano, el hombre, culpa, no estoy justificando a Satanás, ¿no? Culpa de sus elecciones a Satanás cuando en realidad él mismo lo hace. En cambio, si el ser humano es movido por Satanás, estaría poseído, ¿no? A veces un descuido nuestro le atribuimos a Satanás cuando es una cuestión humana, ¿no? Satanás solamente puede ingresar cuando se le invita a entrar en la vida, ¿no? Eso es diferente. Entonces aquí el hombre nos da un principio de la libertad de elección que uno hace por cuenta propia. Así es. Ahora, las consecuencias que vinieron después de la entrada del pecado son varias, ¿no? Afectó al hombre, afectó la relación entre ellos, por ejemplo, a la naturaleza misma, a la creación, al medio ambiente, la relación entre Dios y el hombre, la comunicación humana, fueron afectadas gravemente por el pecado, ¿no? Y hasta ahora. Hasta ahora vemos las consecuencias cuando en el hogar hay malentendidos, ¿no? Todos alguna vez como pareja hemos tenido una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿no? Y entonces el asunto es ¿qué pasó, no? A veces son malentendidos, me entendiste mal, ¿no? Pero a veces son cosas más graves, ¿no? Sí. En fin, vamos a hacer una pausa, ¿ok? Porque el tiempo siempre nos gana. Vamos a volver en unos minutos, vamos a escuchar, vamos a ver un video muy importante de la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Queridos amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Diálogo Abierto, programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nos acompaña en esta ocasión el pastor Saulo Cruz, docente de la Facultad de Teología. Estamos muy contentos por el diálogo que estamos teniendo ahora. Estamos hablando acerca de la libertad de elección. En el Perú el himno nacional dice, somos libres, seámoslo siempre. Y tenemos que hablar hoy justamente de el escoger pues la vida. Saulo, estamos hablando acerca de las elecciones del ser humano. Hemos visto un poquito lo importante que es la libertad. Estamos viendo que Dios le dio libertad al ser humano a pesar de que Él conoce el futuro, ¿no? Su conocimiento del futuro no nos condiciona en la toma de decisiones. Eso es algo que la Escritura también establece claramente. Y hemos visto cómo el pecado entró por decisión en última instancia, provocada, incitada por Satanás, sí, pero finalmente el ser humano es el que elige. Y estamos viendo las consecuencias del pecado, ¿no? Las consecuencias son terribles. Se rompen las relaciones maritales o interpersonales, la muerte entra, ¿no? Caín mata a Abel, ¿no? Imaginarse que un padre se entere que su hijo mató a su hermano, una cosa terrible, ¿no?
violencia familiar en el más alto grado, ¿no? Porque no es que lo golpeó y lo dejó con un moretón en el ojo nada más, ¿no? Y llegó a la policía, ¿no? Es que el tipo lo mató, ¿no? Luego vemos otra serie de consecuencias, como por ejemplo el adulterio, ¿no? Lamec, este personaje que aparece en el capítulo 4 de Génesis, la naturaleza misma. Es interesante. La naturaleza también sufrió las consecuencias del pecado y es por eso que vemos desastres naturales. La relación entre el hombre y los animales también, ¿no? También. No, eso, por ejemplo. Antes podíamos estar con un león. Claro. Bueno, no es que podíamos, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Podemos estar frente a un león si es que hay un vidrio de unos cuantos centímetros de grosor, ¿verdad? Ahí sí podemos estar algo tranquilos, ¿no? Pero la naturaleza se fue trastornada, trastocada a causa del pecado. Ahora, una pregunta vital para luego hablar acerca de la invitación que Dios nos hace. Si Dios es amor, ¿ok? ¿Por qué Dios no detuvo el pecado? ¿Por qué no detuvo el pecado? O también, ¿por qué no le quitó la vida a Satanás, ¿no? Porque él causó todo, ¿no? Es que Dios es muy respetuoso de la libertad, ¿no? del hombre, y respetó también la libertad de Satanás, ¿no? Ahora, si él hubiera actuado con justicia, como actuará en forma ejecutiva, las otras legiones o miríadas de ángeles lo hubieran servido por temor, ¿no? Por miedo, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Siempre Satanás ha trabajado en forma dominante, coercitiva con la humanidad, ¿no? Satanás mismo no quiere a sus ángeles, ¿no? Ellos están unidos por el odio. Entonces, si Dios hubiera actuado, eso hubiera sido la respuesta de los otros ángeles, un servicio por miedo, por miedo. Y eso es lo que Satanás ha transmitido a las generaciones para acercarse a Dios por miedo, ¿no? Bueno, no sé si... No, está bien, está bien. ¿Te estoy convenciendo o confundiendo? No, para nada. Más bien es importante saber eso, porque si Dios, siendo amor, hubiera detenido desde sus inicios o intentos de rebelión, se hubiera eliminado toda clase de libertad. Por supuesto. Es que la libertad no la hemos entendido todavía en su magnitud, ¿no? Y si solamente habláramos de la libertad religiosa, por ejemplo, no sé, estoy en medio adventista, los adventistas tenemos que ser respetuosos de la libertad religiosa, aún con aquellos que creen en contra nuestra, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico, cuando un estudiante adventista va a un colegio no adventista, se exonera del curso de religión, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que se respete su libertad de creencia, ¿no? Que es lo que queremos. Pero cuando un estudiante que no es adventista viene a un colegio nuestro y él quiere exonerarse, como que no lo permitimos. Más bien el adventista respetuoso de la libertad debería facilitar claro, para que se exoneren. Así es, porque es la libertad también. Por supuesto. Yo quiero que me respeten libertad que yo tengo, debo también respetar la libertad del otro. Debemos ser respetuosos, aun cuando el Estado apruebe leyes en contra de lo que dice la Biblia, debemos respetar, porque nosotros creemos en la separación entre iglesia y Estado. Así es. Entonces, y como iglesia no tenemos injerencia en el fuero estatal, ¿no? Entonces hay que respetar. Así ¿no? es. Solamente cuando nosotros a veces condenamos, cuestionamos, estamos actuando sin respetar esa libertad. Entonces la libertad es un tema profundo, histórico, grande, que en el futuro va a ser sensible, porque está relacionado con el sábado, ¿no? Así es. ¿no?
Escatológicamente Claro, sabemos que claro que sí. vendrán leyes que coercionarán al pueblo de Dios a no guardar el sábado. Tenemos que respetar las leyes, pero también hay que respetar a Dios. Por supuesto, por supuesto. Y las leyes humanas son una emanación de los principios divinos, En ¿no? última instancia, sí. Por supuesto. Ujú. Entonces, el Hijo de Dios que respeta la ley de Dios, entonces obviamente respetará las otras leyes, ¿no? A menos que esas leyes Estén vayan en en contra. contra de la escritura, en contra de la enseñanza bíblica tal cual, ¿verdad? Claro, los grandes principios de las leyes humanas, los grandes principios, los macro principios, son una extensión de la ley de Dios. Entonces, no colisionan con con la ley de Dios. Claro, En ese sentido, definitivamente, el Código Penal Civil en el Perú y creo que en todos los países condenan el robo, por supuesto. Ajá. condenan el falso testimonio, ¿no? Ujú. Tienen otros términos, pero en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Claro, Entonces, es cierto, las leyes que gobiernan nuestro mundo parten de la escritura, de los principios divinos. Ya ahora se ha tergiversado y todo, en fin. claro. Ahora, Y sí. aunque parezca paradójico, las leyes nos dan libertad, ¿no? Esto es curioso. ¿Cómo es que las leyes pueden darme libertad, ¿no? No es que las leyes me limitan, más bien. Es que en el conocimiento de Dios, Dios en su infinita sabiduría ha dejado principios eternos. Si uno respeta esos parámetros, entonces puede vivir libremente, Ujú. ¿no? Y se desarrolla libremente y es feliz. Así ¿no? es. Sí, justo la lección anterior, Ujú. donde estudiamos un poquito acerca de esto, de la ley de Dios, vemos que la ley de Dios está dada para darle libertad al ser humano. De hecho, la ley dice, no harás esto. O sea, te dice explícitamente lo que no debes hacer, pero también debiéramos leer lo que sí te deja hacer. No es Claro, explícito. ajá, así O es. sea, te deja un rango de acción amplio. Ujú. Esto no, el resto sí. Así es. Diferente sería si nos dijera, esto sí, es decir, que el resto no. Sería medio coercitiva, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí. es interesante ver. Ahora, pasamos un poquito ya a Deuteronomio capítulo 30, ¿no? Y aquí hay un llamado, ¿no? El libro de Deuteronomio nos va a hablar acerca del pacto que Dios hace con su pueblo, a pesar de que el pueblo se aparta de él. De hecho, en Éxodo 20 vemos, o 21, en los siguientes capítulos, que el ser humano, el pueblo de Dios, levanta un ídolo, ¿verdad? En Éxodo 34, y rompe el pacto. Y hemos visto también de que luego el Señor se acerca otra vez para restablecer el pacto, para decir, mira, vamos a empezar otra vez, ¿no? Y entrando, digamos, a puertas de entrar a la tierra prometida, aparece el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y en el capítulo 30, en el versículo 15, encontramos algo interesante. Dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejaras arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué elementos importantes podemos tomar de esta invitación que Moisés hace al pueblo de Israel? Moisés les recuerda los mandamientos, estatutos y decretos para que ellos vivieran seguros. Y creo que de la obediencia depende mucho la vida, ¿no? Entonces, es un llamado, es una exhortación a
es una apelación sensible que hace Moisés para que ellos sean obedientes, ¿no? Sean obedientes. Ellos habían experimentado ya. Y él pone como testigos al cielo y la tierra, es como que apela a la divinidad, al Creador, ¿no? Delante de él para que ellos fueran obedientes, ¿no? ¿No? Así es. Ahora, escucho muchas veces a jóvenes, gente que por ahí comenta hoy en las redes sociales y demás, que dice, bueno, finalmente yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, lo cual es cierto. Sí. Respetamos tu decisión. Pero las decisiones de otros solamente afectan al que toma la decisión, ¿o es que las decisiones que tomamos afectan a otros? Bueno, Ellen White dice que lo que hacemos y no hacemos tiene consecuencias eternas, ¿no? Lo que hacemos afecta y lo que no hacemos también, ¿no? Y hay un pecado, ¿no? El tema del pecado, el pecado de omisión también, ¿no? ¿No? Sí. Lo que uno comete, bueno, pues es un pecado que debe ser puesto en justicia, pero lo que no hace también, ¿no? Entonces, nuestra libertad tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Así es. Y recuerdo un pasaje en Santiago que dice que aquel que sabe hacer lo bueno, es el Y pecado no de lo omisión, hace, ¿no? Y no lo hace, le es pecado. porque generalmente consideramos que el pecado o algo malo es algo que hago ¿Y qué hacemos, no? Lo o que malo. hacemos, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro, eso es malo. Ujú, Pero no hacer nada ujú. o dejar de hacer lo que yo sé que debo hacer, también se convierte en pecado. Sí. Y eso afecta al entorno en el que vivimos. Esto es importante para tomar conciencia de lo necesario que es aprender a tomar buenas decisiones. Porque no es solamente que me afecte a mí, sino que lo que yo decido puede afectar a la familia. De hecho, lo hace, ¿no? Si un padre decide gastarse el dinero en alcohol, ¿no? Como hay muchos casos de gente que recibe su sueldo y se va y se gasta gran parte del sueldo en una noche con sus amigos y la familia se afecta. Ellen White en otra cita dice también que nadie vive para sí, ¿no? En este caso, nosotros, nuestra forma de vivir tiene consecuencias en el medio que nos rodea, ¿no? Y se espera que cada hijo de Dios, por lo menos su forma de vivir, tenga efectos positivos en donde vive, ¿no? ¿No? Y se espera también que el pueblo de Dios sea una buena influencia para la sociedad, ¿no? Algo que amortigüe todavía el mal, ¿no? Entonces, no podríamos nosotros complacernos en una vida egoísta de vivir para mí y que a nadie debe importar lo que yo hago. No, lo que hacemos y no hacemos tiene consecuencias, ¿no? Incluso las cosas pequeñas, ¿no? Tienen consecuencias. Repercuten siempre Sí. en terceros y depende cuán grande sea, digamos, el círculo de influencia que uno tiene, pues los afectados pueden ser más, ya sea para bien o para mal. Es que en este tiempo ya final estamos en un contexto en el que el egoísmo es reinante, ¿no? Es alarmante, ¿no? No sé si esa frase amadores de sí mismos ya es literal, ¿no? O sea, nos estamos convirtiendo en muy egoístas y eso nos hace daño a nosotros y a los que los rodean también. Así es. Y por ende la sociedad, Sí. como presenta Santiago, como lo presenta también el apóstol Pedro, está yendo de mal en peor, porque no estamos decidiendo bien. No hemos aprendido a decidir. Y somos libres para hacer eso también, pues, ¿no? Sí, somos 100%, Sí. somos libres para Sí. hacerlo, pero ahora viene nuestro papel, Ujú. ¿no? ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para ayudar a otros a decidir lo que es mejor? ¿Qué motivación podemos darle a alguien para que aprenda a decidir,
porque no vamos a hacer que decidan otra cosa a menos que mostremos, digamos, razones válidas que hagan que la gente, digamos, o con quien nos relacionemos, a que tomen buenas decisiones. ¿Cómo podríamos hacer allí para que, si bien es cierto, no puedo obligar a nadie, no voy a hacer que alguien tome decisiones diferentes, pero sí puedo hacer algo para que entiendan la importancia de buenas elecciones? ¿Qué podemos decir frente a eso? Estaba tratando de encontrar el texto, si puedes tal vez ayudarme. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, para vivir una vida verdaderamente libre, ¿cuán importante es el conocimiento de la palabra? Uh-huh. En esa forma de vivir conociendo la palabra, uno puede sentirse libre, pero libre para vivir correctamente. Uh-huh. No es que ahora que soy libre y es como un asunto solo conceptual, cognitivo, que soy libre y puedo hacer lo que quiera. No, sino ese conocimiento de la palabra nos limita a vivir dentro de los parámetros de la ley de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos quiere decir el Señor Jesucristo. No sé si está en Juan, sé que está en Juan, pero ¿en qué pasaje vino a mi mente, ¿no? Vino a mi mente. Juan 8:32. 8:32, gracias. Sí, estoy plagiando de la concordancia. Ayuda, es bueno Excelente. leer la concordancia. Juan 8:32. Y el Señor Jesús habla de la verdad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, el aletheia, ¿no? Que Él dice, se refiere a la verdad, a la macro verdad, ¿no? No a la verdad pequeña que existe, porque Él es la verdad y la vida, ¿no? Uh-huh. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, Uh-huh. 17:3, ¿no? Entonces, conocer la palabra de Dios, esa armonía de principios que existe en ella, nos hace vivir libres, Uh-huh. libres. Esto Y esa es verdad, lindo en así realidad. es, y esa verdad, como dice Juan 10, es que quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. Es decir, que debiéramos aprender a tomar decisiones teniendo como foco la verdad que es Cristo. Claro. No sé si queda tiempo todavía. Dale. Queda tiempo. Nosotros podemos tomar buenas decisiones dentro de los principios de Dios, ¿no? Uh-huh. Es como un día un joven, ¿no? Le pregunta a alguien y le dice, ¿será la voluntad de Dios, ¿no? Pero si él está en una esquina y quiere llegar a otra esquina, no tiene que preguntar cuál es la voluntad de Dios, si voy por esta calle o por esta calle, Uh-huh. ¿no? La voluntad de Dios es que llega allá, ¿no? Puede ser por cualquier lugar, solo que no transija los principios, Claro. no transgreda los principios, ¿no? Entonces, si uno va a viajar, va a estudiar, va a ir a trabajar, es la voluntad de Dios, pero que no colisione con la ley de Dios. Pero si voy a trabajar y voy a quebrantar una ley, ya no es la voluntad de Dios, ¿no? Ajá. Sencillo. Así es. Este tema de la voluntad de Dios es un tema que daría para muchísimo, la verdad. Y es cierto lo que dices. Hay varias formas de hacer las cosas. De hecho, qué carrera elegir, qué estudiar, si tomar cierta cosa u otra cosa. Mientras no estés yendo contra los principios divinos, La voluntad no de estás haciendo mal. Claro, no ¿No? estás. Así que adelante, toma una buena decisión, siempre en consulta con el Señor, ¿verdad? Ahora, ya para ir cerrando, porque tú sabes que en estos programas el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, ¿cuál debiera ser nuestra motivación al momento de tomar decisiones a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué razón podríamos tener para que nuestras decisiones sean, olor grato a Jehová? Así como cuando Abel trajo su ofrenda, ¿no? Y fue agradable al Señor. Así como muchos hombres y mujeres en la Biblia tomaron buenas decisiones. ¿Cuál debiera ser la motivación que debiera movernos a tomar esas decisiones para la gloria y honra de Dios? Bueno, yo tengo un versículo en la mente. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Uh-huh. O sea, las motivaciones fundamentales debe ser que agrade al Señor, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo sea para
para glorificar a Dios, ¿no? ¿No? Lo que estudio, lo que produzco, lo que canto, todo debe ser para agradar a Dios, para adorarlo, para bendecirlo, ¿no? Nosotros, aunque no podemos bendecirlo, pero para darle toda la honra a Él, ¿no? Así es. Esa debe ser nuestra motivación, no para que crezca la imagen propia, ¿no? ¿No? Porque al hacer eso estamos desfigurando la imagen de Dios que quiere restaurar en nosotros, ¿no? Así es. El texto que mencionaste es 1 Corintios, capítulo 10, 31. Ya, si pues coméis o bebéis, ¿no? Un texto muy conocido, ¿no? Todo para la gloria de Dios. Ahora, yo tengo otro pasaje interesante en Deuteronomio 30, 20. Con esto vamos cerrando. Okay. ¿Ya? Dice, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque esto es tu vida y la largura de tus días, para que habitéis en la tierra que Jehová juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios nos invita a vivir en su ley, a vivir obedeciendo su palabra, para vivir en plena libertad. Pero eso tiene que hacerse, mis queridos amigos, amando al Señor, por las bendiciones que Él te ha dado, por la salvación que Él ya obró. La semana pasada hablamos de la ley y la gracia. Hablamos cómo Dios ya salvó a su pueblo y como ya lo salvó, los invita a entrar en un pacto con ellos, con Él. Lo mismo pasa ahora. Dios nos ha dado tantas bendiciones. Dios ya entregó a su Hijo en la cruz. Así que su amor fue manifestado. Ahora nos toca a nosotros tomar buenas decisiones, de seguir a Jesús donde quiera que vaya. Pero hazlo por el amor que le tienes a Él en respuesta al amor más grande que ha existido, que es el amor de Dios. Mis amigos, hemos llegado al final. Gracias, Saulo, por tu compañía. Placer. Ha sido una alegría conversar contigo. Siempre es emocionante hablar contigo. Y bueno, vamos a pedir a todos los que estamos ahí que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Diálogo Abierto. Hasta la próxima. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios